Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas. Soy de Mérida, Yucatán. Estoy estudiando la carrera de Contaduría y a continuación les presentaré mi proyecto integrador de la materia de comportamiento organizacional. La primera pregunta que nos hace es: ¿consideras que las características de una empresa son importantes para definir qué modelo estructural rige dicha empresa? Definitivamente es fundamental el conocer las características de cada empresa para poder saber qué tipo de estructura, ya que la estructura organizacional define cómo se divide, agrupa y coordinan los puestos que están dentro de dicha empresa. Obviamente, al saber sus características, podemos definir o adecuar a qué tipo de estructura pertenecería. Ya que pueden ser estructuras de equipo, organizaciones sin fronteras y organización virtual. La organización sin fronteras, como viene diciendo la empresa Bimbo, que abarca diversos estados y países. Y la organización virtual pues depende obviamente como Microsoft, que son en cuestión de computadoras. Entonces definitivamente deberíamos de saber primero con qué características tiene la empresa. No lo sé, si se dedica a una empresa de transporte, obviamente pues caería en una organización sin fronteras. Al menos acá en Mérida, Yucatán, tenemos una empresa que se llama GAL, que está dedicada al transporte de cualquier producto. Es vía de transporte, son camiones, y van a diversos tanto estados dentro de México, ¿no? Entonces esa es su principal característica, es que distribuye. Por lo tanto sería o caería en el de estructura sin fronteras. Entonces por eso depende de la característica de la empresa para poder definir qué tipo de estructura pertenece. La segunda pregunta es: ¿crees que es importante la cultura organizacional y por qué? Yo creo que en todo es indispensable una organización. Por lo tanto, el tener la cultura de ser organizados más en una empresa, para mi punto de vista, es fundamental. Es importante porque es la imagen de la empresa, tener la cultura del buen vestir, del trato amable con los demás. Vendría siendo un ejemplo. Si yo llego a una empresa y yo veo que los empleados no tienen un código de etiqueta o tienen los pantalones desgarrados, en lo personal a mí la imagen que me están dando no es de que tengan una cultura establecida, sino de que pues, si así vienen a trabajar, ya me imagino a la hora de prestarme un servicio, es la imagen o es lo que yo me llevaría. Por lo tanto, si yo llego a una empresa donde veo que todos están pues bien vestidos, limpios y demás, pues obviamente a mí eso me va a transmitir confianza. Entonces, para mí la cultura organizacional sí es importante, y no nada más refiriéndonos a los códigos de etiqueta, sino en ocasiones hasta el que haya un orden, una organización dentro de una empresa. Obviamente eso me da confianza en querer invertir, no lo sé, tal vez, o de comprarles algún producto. Si yo veo que hay una desorganización total, que no tengo un gerente, que no tengo un recepcionista, que nadie está al cargo de la empresa, pues obviamente esta desorganización a mí me va a traer un conflicto y por lo tanto para nada voy a querer invertir o comprar en dicha empresa. La número 3 dice: ¿qué ventajas y desventajas consideras que tiene el tener una cultura organizacional arraigada en las empresas? En el material pude ver que una organización arraigada viene siendo de que no hay un cambio. Por ejemplo, si hace 23 años la imprenta, por ejemplo, en los que imprimían los periódicos, si es por organización arraigada, yo no voy a modificar dicho, simplemente me voy a dedicar como imprenta a los periódicos, pues obviamente sí me voy a pues a bajar voy a disminuir mis ingresos, ya que en la actualidad pues no nada más lo fuerte es el periódico escrito, sino ya ahora los medios de comunicación se dan vía Facebook, vía correo electrónico, o simplemente pues todo está
en la red, ¿no? Las noticias, ¿no? Entonces, pues yo al menos si tuviera, por ejemplo, una empresa, pues trataría de modificar, no nada más dedicarme a la impresión de periódico escrito, sino también buscar otras opciones para que yo pueda imprimir, para que yo pueda distribuir y para que mi empresa siga estando a la vanguardia más que nada. Entonces, para mí eso sería una desventaja, el tener una organización arraigada. ¿Por qué? Porque me quedaría estancada, no habría un avance. Ahora, ¿qué ventaja tengo? Que tengo una estructura ya fundamentada, ya cimentada. Pero también chequé que las ventajas serían que se definen límites, que conlleva un sentido de la identidad y hay una estabilidad del sistema social. Y las desventajas igual serían que es una barrera de cambio, como les comenté, todo es igual. El segundo sería una barrera a la diversidad, impone actitud. Y la tercera sería barrera a las posesiones y adquisiciones. Pues como les comenté, ¿no? Hay su ventaja y su desventaja. Y para mí la principal desventaja es esa, que me quedo arraigado en el pasado, en algo que vengo haciendo desde hace años, pero que tal vez mi empresa podría dar unos nuevos servicios y eso me podría ganar, o sea, podría yo ganar ganancias, ¿no? Entonces esa sería la principal desventaja para mí, el tener una organización arraigada, y pues las ventajas pues ya las comentamos igual. El 4 es, investiga una empresa que sea de su interés, y explica qué cambios harías para mejorar la calidad de sus procesos. Explica por qué implementarías estos cambios y si es un cambio de administración de calidad total o un proceso de reingeniería. Bueno, la empresa que yo les voy a comentar a continuación, de antemano les digo que para mí sería un proceso de reingeniería, o sea, prácticamente cambiaría todo. Y les estoy platicando de una empresa prácticamente familiar, no es mía, pero sí de un familiar, y que lleva como 10, 15 años en el mercado, que en Mérida, Yucatán, recibe el nombre de Carpas Cabañas. Carpas Cabañas contaba más bien con un local, no nada más daban el servicio de carpas para fiestas, sino también en donde está la oficina al lado hay un local se usaba para fiestas, y hace muchos años también tenían una banquetera. ¿Qué pasa? Primero cierra la banquetera por mal uso, por lo que prometían no se cumplía, el local para fiestas seguía en su auge, y las carpas también, la verdad es que son muy conocidas acá en Mérida, Yucatán. ¿Por qué? Porque traen carpas de innovación o con diseños, ¿no? Cuando viene la pandemia, obviamente no hay fiestas, por lo tanto, pues las carpas no era algo muy usual. Sin embargo, ambiciosamente el dueño o el administrador pensó en pues esas carpas se podrían utilizar para realizar las pruebas COVID y que la gente pues no esperara bajo el sol. Y esa fue la fuente de ingreso durante la pandemia para que se pudieran mantener. Hoy por hoy, el local de fiestas prácticamente se cerró porque es la bodega de las carpas. Por lo tanto, yo ahí sí modificaría. ¿Por qué? Porque en lugar de estar cerrando algo que sí se le pudiera dar un uso, que me podría traer un ingreso de capital a la empresa, pues yo lo que haría era buscar un local donde me pudiera funcionar como bodega de dichas carpas y que me siga funcionando a la par tanto el local para fiestas como las carpas. Con las carpas igual, pues obviamente no hay una estructura como tal, no hay una organización, ya que prácticamente los encargados de las camionetas obviamente son los que solicitan la gasolina, sin que se les verifique, bueno, si van o que se les establezca una ruta, o ok, muy bien, o vas a ir acá y por medio del kilometraje se les pueda checar la cuestión de la gasolina. Entonces no hay una estructura como tal, hay muchos desvíos. Entonces dicha empresa en la actualidad se está tambaleando o podría ya cerrar sus puertas porque no ve los ingresos que deberían de ver. Entonces yo ahí sí implementaría un proceso de reingeniería. Como primer punto, yo lo que haría es buscar una bodega donde me pueda servir como bodega de dichas carpas. El local para fiestas yo lo pondría a trabajar porque pues ahí tengo un ingreso. Metería a un administrador general que
que pues ahora sí que me organice toda la estructura de dicha empresa. Tendría una secretaria que se encargaría simplemente de ver todas las fechas de los eventos que tenemos, y también tendría una persona que estaría encargada de la distribución del mantenimiento de las camionetas, de dar el servicio correspondiente, de hacer las rutas de entrega de dichas carpas para que no se crucen o una misma camioneta gire por toda la ciudad, sino que el mapa yo lo debería en por zonas, en 4 zonas. Si me voy a ir, no sé, al sur, pues todas las que tenga que entregar en el sur. Si me voy al oriente, las del oriente. Ir calculando la gasolina para que no se despilfarre el dinero por ahí. Y yo creo que con una estructura, dicha empresa podría estar mejor, solventemente y a la vanguardia. Entonces, por eso en mi posición, dicha empresa caería en un proceso de reingeniería, porque le modificaría prácticamente todo. La pregunta número 5 nos dice: ¿crees necesaria la competitividad de las organizaciones hoy en día y por qué? Definitivamente sí lo creo necesario, ya que la competencia logra que las personas nos esforcemos un poco más y que podamos fijarnos en, ok, esta empresa logró esto, entonces yo quiero lograr lo otro. Para mi punto de vista es algo esencial la competitividad. La competitividad depende de 4 factores, como son la calidad, que es lo que yo le ofrezco al usuario, me preocupo porque la calidad sea buena; la productividad, que es producir y con menos recursos; el servicio, que es tratar de una manera adecuada y correcta a los clientes; y la imagen, que es promover distintas alternativas. Por lo tanto, para mí la competitividad y sus 4 factores son indispensables en una empresa. La número 6 dice: ¿cuáles son los aspectos positivos del cambio en las organizaciones? ¿Crees que es necesario el cambio en el ámbito organizacional y por qué? Definitivamente los cambios siempre son para mejorar, definitivamente. Los cambios pueden ser cambios de estructura, de tecnología, de ambiente físico y en las personas. Y definitivamente, como habíamos comentado anteriormente, yo creo que todo cambio es bueno porque todo va evolucionando, tanto en lo tecnológico como en lo económico, y pues obviamente cada cambio es importante. En el ámbito organizacional, definitivamente, porque si yo hago un cambio en mi estructura, obviamente también lo tengo que hacer en mi organización. ¿Por qué? Para ofrecer mejores servicios. Y las 4 variables muy importantes a la hora de definir el determinado modelo organizacional, pues viene siendo definitivamente las características que tenga mi empresa, como es checar su estructura, su tecnología, su ambiente físico y el trato a las personas. Bueno, a grandes rasgos, este es mi trabajo de la materia de comportamiento organizacional. Espero que haya sido de su agrado. Muy buenas noches.